Buenos días a todos y bienvenidos. Y imagínate un montón de gente que con este tiempo está, convulsa, con gripe, resfriados y a todos nos va a llegar. Algún día quedamos solamente con un fin de semana en casa. Pero los que estamos aquí damos gracias a Dios porque podemos estar aquí. No es una casualidad que estemos aquí. Dios tiene algo que decirnos en esta mañana a todos. Mirad, hemos empezado cantando una canción que trata sobre gocémonos, alegrémonos porque las bodas vienen. Y en esta mañana vamos a hablar sobre una boda. Los que nos hemos casado aquí, yo no sé cómo vosotros lo vivisteis, pero Ana y yo lo vivimos de una manera muy intensa, porque desde que le dije que sí se quería casar conmigo y me dijo que sí, hasta que nos casamos, tardamos 2 años. 2 años. Yo con mis padres y ella con sus padres, como tienen que ser. Pero fueron 2 años intensos porque cuando el día de la boda lo queríamos tener todo atado. Que nada de nuestra boda hubiera de decir, se nos ha olvidado esto, uy, que aquí falta esto, uy, que allá falta el otro. No, lo teníamos todo tan medido que sabíamos cuándo tenía que salir la tarta, qué música tenía que tocar en ese momento cuando entramos. Todo. Y es un día que lo preparas durante muchos años para que el día más bonito de tu vida digas, madre mía, fue espectacular. La verdad que fue espectacular. Pero también debo de confesar que menos mal que estaba mi suegra y mi padre ahí, porque en las bodas muchas veces eso se descontrola. Y más sobre todo cuando te casas joven y tienes amigos que no son cristianos, que tienes que estar ahí haciéndoles parar porque te la pueden liar. De hecho, en mi boda me la liaron mucho. Pero bueno, al final pasa el tiempo y dices, menos mal que ya no se acuerda nadie, sino solamente nosotros. Si bien la semana pasada habló Tato de algo que los cristianos no celebramos, que es el Halloween, acordaros que en estas fechas es propenso a eso, los cristianos sí que celebramos las bodas. Además, estamos invitados, todos los que hemos creído en el Señor Jesucristo, a unas bodas. Y es que el principio en Génesis aparece con una boda instituida por Dios. ¿Y sabes cómo acaba Apocalipsis? Con otra boda, la del Señor Jesucristo, que es nuestro amado, y la Iglesia, que somos su esposa, para estar siempre con Él y eternamente. Vamos a seguir el Evangelio de Juan, capítulo 2, 11 versículos. Y de eso vamos a tratar hoy, de las bodas de Caná, que es un pasaje muy conocido a nivel mundial, porque incluso hay cuadros de estas bodas y tú le preguntas a cualquier persona que no conozca al Señor y enseguida está, las bodas de Canaán, el agua en vino. Y parece que eso a la gente que no cree en el Señor parece que sepan solamente este milagro. Juan 2 del 1 al 11 dice así: al tercer día se hicieron unas bodas en Caná de Galilea y estaba allí la madre de Jesús. Y fueron también invitados a las bodas Jesús y sus discípulos. Y faltando el vino, la madre de Jesús le dijo, no tienen vino. Jesús le dijo, ¿qué tienes conmigo, mujer? Aún no ha venido mi hora. Su madre dijo a los que le servían, haced todo lo que os dijere. Y estaban allí 6 tinajas de piedra para agua, conforme al rito de la purificación de los judíos, en cada una de las cuales cabían 2 o 3 cántaros. Jesús les dijo, llenad estas tinajas de agua, y las llenaron hasta arriba. Entonces les dijo, sacad ahora y llevadlo al maestresala. Y se lo llevaron. Cuando el maestresala probó el agua hecha en vino, sin saber él de dónde era, aunque lo sabían los sirvientes que habían sacado el agua, llamó al esposo. Y le dijo, todo hombre sirve primero el buen vino, y cuando ya ha bebido mucho, entonces el inferior. Mas tú has reservado el buen vino hasta ahora. Y dice el versículo 11, este principio de señales hizo Jesús en Caná de Galilea y manifestó su gloria, y sus discípulos creyeron en él. Mirad, una boda de hace 2000 años en la zona de Galilea no tiene nada absolutamente que ver con una boda 2000 años después, siglo XXI. Acordaros que antiguamente, cuando en el siglo I se casaban en la zona de Israel, un hombre que le gustaba una mujer iba donde su padre y hablaba con él. Y le daba 200 denarios por esa mujer y hablaba con el padre y con los hermanos.
y si accedían, y la mujer también, hacían un contrato de un año que era el esposorio. Firmaban el contrato y es como si estuvieran casados, pero sin derechos. ¿Me entendéis? Durante ese año el hombre se iba con su familia y él preparaba la boda. Durante ese año se encargaba de buscar casa, se encargaba de buscar los preparativos de la boda, todo se encargaba, y la mujer se iba durante ese año a casa de su madre. Es como si estuvieran casados porque no podían tener relaciones con nadie, porque si no era infidelidad y podía haber carta de divorcio, y la mujer se iba con su familia, con su madre, y le enseñaba pues a coser, a cocinar, a educar a los chiquillos. El día de que se casaban, la mujer estaba con sus amigas en su casa, el novio con sus amigos, y no es como ahora que cuando hay una boda hay que esperar a la mujer, ¿no? En el siglo I era totalmente lo contrario, era la mujer quien esperaba al marido, al novio. Iba el marido con todos sus amigos, con velas, hasta la casa de la mujer, y en este caso empezaba la boda un miércoles por la tarde, y ahí estaba la novia con sus amigos, esperando a que viniera el novio. Y venía cuando menos se lo esperaba. Normalmente las bodas eran a las 12 de la noche, y el novio solía llegar a las 11:30 para buscar a la novia. ¿Todo esto os va sonando? ¿Cosas? A las 11:30 de la noche llegaba, cogía a la mujer y se iban a casa del padre, y ahí tenían la boda, y después de eso venía el convite. Hoy la gente empieza al revés, empieza juntándose y acaba o no en una boda, completamente fuera de lo que dice la palabra del Señor. En esta época, incluso los esposorios, antes de haber casamiento, eso era sagrado. Aquí nos da el lugar, en Caná de Galilea. En el pasaje que hemos leído nos dice que hay invitados, que se encuentra María como invitada, está Jesús y sus discípulos y realiza uno de los milagros más conocidos, que es convertir el agua en vino. Y mi pregunta es, ¿por qué escoge este milagro y no otro? Porque en los demás evangelios este no aparece. Y debemos de recordar que para entender el evangelio, para entender un texto, la perspectiva la tenemos que tener mucho más amplia. Si tú vas a ver en el Louvre un cuadro, tú el cuadro no lo vas a ver aquí, ¿verdad? ¿Cómo vas a ver el cuadro mejor? Cuando te pones atrás del todo. Pues eso es lo mismo cuando tenemos y venimos delante de la Biblia. Si queremos saber qué dice un pasaje, tenemos que saber todo lo que dice el Evangelio de Juan en este caso, y verlo con una perspectiva grande. Y poco a poco podemos ir acercándonos y poco a poco podemos ver especialmente aquello que nos gusta. Si yo me acerco y veo la Mona Lisa, alucino. Pero dice, madre mía, pues quiero ver lo que hay detrás de ella. Pues poco a poco te vas acercando y poco a poco vas conociendo los colores, la sonrisa, qué es lo que hay. Pues Juan es lo mismo, y con cualquier libro. El criterio de Juan para escribir su evangelio, ¿cuál es? Ya lo dijimos cuando introdujimos el libro de lo que íbamos a hablar. Juan 20:31. ¿Cuál es el propósito del libro? En Juan 20:31 nos dice, pero estas se han escrito para que creáis que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios, y para que creyendo tengáis vida en su nombre. Todo lo que dice el Evangelio de Juan señala, apunta a que creamos que Jesucristo verdaderamente es el Hijo de Dios. Cuando está hablando con Nicodemo, cuando está hablando con la mujer samaritana, cualquier coma, todo apunta el Evangelio de Juan que Jesús es el Hijo de Dios. Ahora bien, en Juan 20:30, el versículo de antes que nos dice, hizo además Jesús muchas otras señales en presencia de sus discípulos, las cuales no están escritas en este libro. Juan 21:25, el último versículo, dice así, y hay también otras muchas cosas que hizo Jesús, las cuales si se escribieran una por una, pienso que ni aún en el mundo cabrían los libros que se habría de escribir. Amén. Nos está diciendo que
aparte de lo que hay escrito, hubo muchísimas más milagros que el Señor Jesús hizo. En esa época ya estaba la biblioteca de Alejandría, y aquí Juan está diciendo que no había libros en todo el mundo todas las cosas que el Señor Jesús hizo. Probablemente hacía hasta 2 o 3 milagros al día. No está puesto, pero sí que nos dice que hizo mucho. Muchísimos milagros hizo Jesús. Pero Juan escoge en su evangelio solo 7 milagros. Mientras que Mateo escoge 21 milagros, Marcos 21 milagros y Lucas 19. Pero Juan solo escoge 7. ¿Y por qué este, si en los otros no aparece? Y Juan en su evangelio nos está llevando, hermanos, por un camino. Es como si fuéramos en un coche. Juan nos dice, mira, esto empieza aquí y va a acabar aquí. Y por el camino yo te voy a ir dando señales para que vayas sabiendo por dónde tienes que ir, porque al final de todo va a haber una gran sorpresa. Vas a ver un cuadro esplendoroso, pero déjate guiar, que yo te voy a ir dando las señales para saber qué es lo que vas a ver al final. Y nos dice que algo va a ocurrir en una hora en concreto, un misterio, pero tenemos que llegar a un sitio y ahí está la sorpresa. Y esta sorpresa va a ser lo más valioso, lo más importante que va a haber y vas a ver en tu vida. No solo para ti, sino para toda la humanidad. ¿Qué dice Juan 2:11? Este principio de señales. Principio de señales. Primera señal. Hemos cogido el vehículo con Juan, hemos empezado, dice primera señal. Como las de tráfico. Nos va a ir dirigiendo. Sigue recto. Si vamos a Juan 4:24-54, ¿qué nos dice? Esta segunda señal hizo Jesús. Nos va dirigiendo a través de los milagros. Pero nos quedamos en el primero. Juan al milagro lo llama señal. ¿Cuál es la diferencia entre un milagro y una señal? El milagro es el despliegue del poder de Dios. ¿Y qué es la señal? Porque a veces en la Biblia dice milagros, señales y prodigios. Aquí nos vamos a quedar con milagros y señales. Milagros es el poder de Dios, su despliegue. ¿Y qué es la señal? La señal es el milagro y un mensaje que tiene que darnos para nosotros. ¿Por qué? Porque muchos que estuvieron en la tierra vieron el milagro y se quedaron ahí y no vieron el mensaje que había detrás del milagro. Este milagro nos da información, como el tráfico, apunta a algo más importante que el hecho ocurrido. Incluso Dios, cuando creó los cielos y la tierra, nos dice que puso señales, las estrellas. Y tú te puedes quedar viendo las estrellas y, sin embargo, si uno ve el mensaje más allá, hay muchos barcos en otras épocas que iban a buen puerto. Lo que para uno es un milagro y se queda ahí, otro espiritualmente hablando sabe que el milagro es algo grandioso de Dios y que quiere, y hay un mensaje más allá que nos quiere decir. Muchos en esta vida ven el milagro, pero detrás de ello no ven la señal o el mensaje. Ejemplos en la Biblia que veremos en Juan. Por ejemplo, el milagro de la multiplicación del pan. Nos dice en Juan 6:26, nos dice: respondió Jesús y les dijo, de cierto os digo que me buscáis, no porque habéis visto las señales, sino porque comisteis el pan y os saciasteis. Vieron el milagro de la multiplicación, pero no vieron la señal. En Juan 6:14 nos dice, aquellos hombres entonces, viendo la señal que Jesús había hecho, dijeron, este verdaderamente es profeta. Ante un mismo hecho, hay gente que ve la señal y otros no. En Juan 6:30, en el mismo capítulo que tiene que dar Jesús el pan de vida, Juan 6:30 nos dice, le dijeron entonces, ¿qué señal pues haces tú para que veamos y te creamos? ¿Qué obra haces? Aún así, viendo, dicen, ¿pero qué señal nos das? Y Jesús les contesta en el 6:35,
Yo soy el pan de vida. El que viene a mí nunca tendrá hambre y el que en mí cree no tendrá sed jamás. Mas os he dicho que aunque me habéis visto, no creáis. El milagro, multiplicación, lo ven todos. ¿Cuál es la señal? Yo soy el pan verdadero. Si nos vamos al milagro del ciego de nacimiento, ¿cuál es el milagro? Que da vista a un ciego. ¿Cuál es la señal? Que Dios, que Jesús, es luz. Yo soy la luz. Unos solamente vieron el milagro, pero no todos reconocieron que el Señor Jesucristo realmente es la luz. Otro milagro en Juan, el de Lázaro. ¿Cuál es el milagro? Lázaro resucitó. Todos vieron el milagro. ¿Cuál es la señal o cuál es el mensaje? Yo soy el dador de vida. Porque muchos vieron ver a Lázaro salir, pero pocos creyeron que el Señor Jesucristo era el Hijo de Dios y el único que podía dar la vida. Los discípulos vieron el milagro, vieron la señal y creyeron en él. Pero Juan nos dice que esto es solo el principio. Si esto es el principio, ¿cómo será el final? Juan usa la palabra señal con bastante frecuencia. Y aquí nos encontramos en una boda. Y aunque Juan durante todo su evangelio nos dice, y esto es señal, aquí hay un mensaje, escudriñar, porque habla de Jesús, apunta a algo maravilloso, apunta a salvación. Juan aquí no da detalles nada de la boda. No nos dice ni cómo se llamaba la mujer, ni cómo iba vestida, no nos dice cómo se llama el novio, ni cómo iba vestido, no nos dice cuántos invitados habían en la boda, no nos dice el menú de la boda, no nos dice absolutamente nada. Lo único que nos dice es que se acerca María a Jesús y le dicen, versículo 3, ¿qué dicen? No, tienen vino. Hermanos, Jesús no había hecho todavía ningún milagro. Algunos creen que María fue a Jesús porque José, el marido, había fallecido. Y normalmente el cabeza de familia es el que tendría que haber solventado la situación. Si José ya ha fallecido, a quien corresponde el ser cabeza de familia era al hijo mayor, y en este caso Jesús. Entonces, muchos creen que María va a Jesús y le dice, mira Jesús, ¿qué hacemos? Que no tienen vino, ¿qué se te ocurre? Tenía que tomar alguna decisión. ¿Se te ocurre algo, Jesús? No creo que María estuviese esperando un milagro, porque María todavía no había visto ninguno. Este era el primero que Jesús iba a hacer, porque el ministerio de Jesús empezó cuando fue bautizado, porque fue investido por el Espíritu Santo cuando se estaba bautizando y reposó sobre él. Y en el versículo 4 aparece una contestación de Jesús, que parece que sea cortante en un principio. ¿Qué dice el versículo 4? ¿Qué tienes conmigo, mujer? Aún no ha venido mi hora. No es una contestación cortante. Mujer es una contestación de educación. De hecho, en España hasta hace poco al papá se llamaba padre. De hecho, hay un amigo mío que a su papá todavía le llama padre, mientras que todos los demás llamamos papá o mamá. Y esta frase que viene ahora es importante. Le está diciendo, a ver, María, ¿qué tenemos que ver nosotros con esto? Nosotros somos los invitados, se supone que ellos han tenido que organizar todo. ¿Qué es lo que quieres que hagamos nosotros? Y hay una frase importante que narra ahora el Evangelio de Juan que dice, aún no ha venido mi hora. Mirad, si nosotros leemos solamente el contexto de este pasaje y lo leemos y no hemos leído Juan, pensaríamos que le está diciendo Jesús a María que mira, que todavía no tengo por qué empezar a hacer milagros, ni todavía tengo por qué hacer nada porque me quiero esperar un poco más. Pero por eso os he dicho al principio que el Evangelio hay que leerlo desde perspectiva hacia atrás, porque se va a ver mucho mejor el contexto del cual estamos leyendo. Porque esta palabra, no ha llegado mi hora, aparece también constantemente por el Evangelio de Juan por todas partes, igual que las señales. Nos dice, esta frase
te dice de qué va el Evangelio. No ha llegado mi hora. Solo en esta frase te está indicando ya lo que es el Evangelio. ¿Qué es esa hora? Bueno, vamos a Juan 7, del 6 al 8. 6 y 8. Juan 7, 6 y 8. Dice, están ahí sus hermanos que dicen, venga, queremos que te conozca ya todo el mundo, que si tú dices quién es, que te conozcan. Y dice Jesús, entonces Jesús les dijo, mi hora aún no ha llegado, mas vuestro tiempo siempre está presto. Versículo 8, subid vosotros a la fiesta, yo no subo todavía a esa fiesta porque mi hora aún no se ha cumplido. Pero si Jesús ya había hecho milagros, ¿a qué está esperando Jesús? Capítulo 7, versículo 30. Dice, entonces, hay algunas personas que quieren ya coger al Señor Jesús, y dice, entonces procuraban prenderle, pero ninguno se echó mano porque aún no había llegado su hora. Juan 8:20. Cuando está hablando Jesús, la luz del mundo, que también querían prenderlo, le dice, estas palabras habló Jesús en el lugar de las ofrendas, enseñando en el templo, y nadie le prendió. Dice, porque aún no había llegado su hora. Juan 12:23. Jesús le respondió diciendo a estos griegos, ha llegado la hora para que el Hijo del Hombre sea glorificado. En el 13:1, en la Pascua, antes de la fiesta de la Pascua, sabiendo Jesús, que dice que su hora había llegado. ¿Cuándo llegaba su hora? Justamente cuando estaba ya casi la Pascua. Y último versículo, Juan 17:1, orando, dice, estas cosas habló Jesús y levantando los ojos al cielo dijo, Padre, la hora ha llegado. Así que estamos viendo por todo el Evangelio de Juan que está dando señales. Milagro, señales, apuntando a una hora especial. ¿Qué hora es? ¿Cuál es esta señal? La hora es la muerte del Señor Jesucristo, la resurrección de nuestro Señor Jesucristo y glorificación de nuestro Señor Jesucristo. Juan da señales, mensajes en los milagros que apuntan a Jesús. En una hora concreta va a haber una gran señal, un misterio, una sorpresa. ¿Cuál es esa señal? En el Evangelio de Juan 2, versículo 18 y 19. ¿Cuál es la gran señal? Dice Juan 2, 18 y 19. Y los judíos respondieron y le dijeron, ¿qué señal nos muestras ya que haces esto? Respondió Jesús y les dijo, destruid este templo y en 3 días lo levantaré. ¿Tenemos claro a qué se está refiriendo Jesús? Bueno, en Lucas 11, 29, 30 nos dice, y apiñándose la multitud comenzó a decir, esta generación es mala, demanda señal, pero señal no le será dada sino la señal de Jonás, porque así como Jonás fue señal a los ninivitas, también lo será el Hijo del Hombre a esta generación. ¿Sabemos cuál es la gran señal? Todo lo demás son pequeñas señales que nos van llevando ante la gran señal y ante la gran hora, que es la cruz del Señor Jesucristo, la gran señal, el gran milagro que muchos pudieron ver, pero no todos vieron la señal. Porque tú puedes ver la historia de Jonás y ver un milagro, Jonás dentro de un gran pez 3 días, eso sí que es un milagro, y salir vivo, y sin embargo Jesús nos está diciendo que hay una gran señal, que él iba a morir, iba a estar 3 días muerto y iba a resucitar. María, cuando le dice Jesús, ¿qué tienes conmigo? Aún mi hora no ha venido. Mira, en el versículo 5 del capítulo 2, María no lo entendió como una negativa, sino que sabía que como cabeza de familia algo iba a hacer. 2 cosas que voy a pasar rápidamente porque creo que somos maduros para entender esto. Tiene que ver primero
con este pasaje sobre María. La Iglesia Católica ha usado este pasaje para ver como una intercesora por nosotros a Jesús. La Biblia es clara en cuanto al papel de María. Ni es corredentora, ni salva, ni hace milagros. La Biblia es clara. Ella necesita un Salvador, como bien ella misma lo dice en ese gran Magnífica cuando está con su prima Elizabeth, quien dice: engrandece mi alma al Señor y mi espíritu se regocija en Dios, mi Salvador. María necesita un Salvador como todos los que hay en esta tierra y hemos nacido porque por naturaleza somos pecadores. Si algo tenemos que hacer o fijarnos en María, justamente es lo que ella dice en este pasaje. ¿Y qué dice María en este pasaje? Versículo 5: haced todo lo que Él os dijere. Mejor mandamiento para nosotros, imposible. Haced todo lo que el Señor Jesús os diga. Segunda cosa que voy a pasar de alto. No, por alto no, voy a pasar más rápido. ¿Vino, sí o no en la boda? Porque hay mucho... ven las redes y unos dicen que sí que era vino, otros dicen que no, que era mosto. En el mismo pasaje, versículo 10, dice: todo hombre sirve primero el buen vino y cuando ya, ¿qué dice? Han bebido mucho. Bueno, pues la palabra han bebido mucho literalmente significa se han embriagado. Es decir, que no pueden ya ni levantarse, no tienen paladar para luego percibir el vino bueno. Se han emborrachado. Lo que pasa es que en español lo han dejado muy suave. En la Santa Cena Pablo nos dice que algunos nos esperan para tomar la Santa Cena. No es como ahora que tenemos el culto, tenemos la Santa Cena aquí y nos vamos arriba y hacemos arriba la comida. No, antes estaban todos teniendo el culto, juntos, comiendo y bebiendo, y eso es donde se pasaba. Y en 1 Corintios 11:21, Pablo está amonestando a los corintios que están haciendo algo bastante mal. Dice en 1 Corintios 11:21: porque al comer cada uno se adelanta a tomar su propia cena, y uno tiene hambre, y otro se embriaga. Es decir, esto no es zumo de uva, sino que realmente están tomando vino fermentado con alcohol. ¿Qué decir de esto? Pues la advertencia que si alguna vez nos vamos de boda, nos vamos con algún amigo a tomarnos unas bravas y una cerveza, Juan 6:12, 1 Juan 6:12 nos dice: todas las cosas me son lícitas, mas no todas convienen. Todas las cosas me son lícitas, y esta frase es la más importante de todas, la que hay nada. Mas yo no me dejaré dominar por ninguna. La palabra clave es dominar. Y el dominio propio es un fruto del Espíritu Santo. Así que nosotros tenemos que tener dominio sobre nuestro propio cuerpo. Porque el hombre puede ir a las bodas de tres maneras. Hay personas que van a una boda yendo en carne y dejando el espíritu en casa. Hay 2 días que ni comen ni beben y ahí eso parece el comer y el beber como si no fuera un mañana. Ahí está la carne y el espíritu se deja en casa. Otra clase de personas son aquellas que se van con el espíritu a la boda y dejan el cuerpo en casa. A las 12 me tengo que ir, a las 12 empiezo el ayuno, ay que me tengo, ay este baile, ay que no me gusta, ay que no sé qué, ay que mañana por favor se... Y la tercera clase de personas son las que van en espíritu y en carne, con dominio propio, hermanos, que somos mayores para saber lo que tenemos que hacer delante del Señor. Hermanos, el milagro fue que convirtió el agua en vino, no el vino en agua. ¿Queda claro? Porque no vamos a empezar, es que no se puede, no. Hizo un milagro y era alcohol. Y aquí ahora aparece Jesús y 3 cosas, aparte de lo que ya hemos explicado, que nos va guiando Juan en el Evangelio, a dónde quiere ir al final de todo, pero comienza con esta primera señal. Debemos aprender de este mensaje 3 cosas. Ahí está. Algo en 3D, un milagro en 3D con una enseñanza. ¿Qué 3 cosas podemos aprender de este texto? 1. Hay un cambio en la naturaleza. 2. Hay un cambio en la adoración.
Y 3, hay un cambio en la provisión. ¿Qué hay un cambio en la naturaleza? ¿Cuál es el cambio? Que convierte el agua en vino. En el versículo 9 nos lo dice claramente. Cuando el maestresala aprobó el agua hecha vino, y aquí tenemos cambio de naturaleza. El Señor Jesús cambia, transforma, convierte el agua en vino. ¿Por qué? Pues Juan nos lo ha explicado en el primer versículo de todo ese evangelio. Porque Él es el verbo y el verbo es Dios. Por eso puede cambiar y transformar. Esto no se puede cambiar solo. Solo Dios puede transformar y convertir la naturaleza de las cosas. Juan nos da esperanza que con esto Jesús todo cambia y nos da una esperanza a nosotros. El Señor Jesús vino a morir por nuestros pecados, resucitar para justificarnos y subió en gloria para enviarnos al Espíritu Santo para transformar, como el agua en vino, nuestra naturaleza pecaminosa para ser nuevas criaturas. ¿Y cómo es esto? Pues Juan nos dice, pues os vais a esperar, porque en el capítulo 3 con Nicodemo os lo voy a narrar. Así que esto es una pequeña señal, es un microcambio, el agua en vino, del macrocambio que ha hecho el Señor Jesús con nuestras vidas. Hermanos, nos ha cambiado completamente, no ha cambiado, nos ha hecho nuevas criaturas en Cristo Jesús. 2. Cambio en la adoración. Si bien he dicho o comenta el texto que no dice nada en absoluto, ningún detalle de la boda, Juan nos da un detalle preciso en esta boda de algo. ¿De qué? Versículo 6. Nos dice, y estaban allí 6 tinajas de piedra para agua, conforme al rito de la purificación de los judíos, en cada una de las cuales cabían 2 o 3 cántaros. Hermanos, 6 tinajas de agua, nos está diciendo. Es decir, que habían 600 litros de vino. No es que hizo un pequeño milagro y dijo, bueno, pues para pasar la noche yo creo que está bien. 600 litros de vino cabían en las 6 tinajas. Y nos dice que esta agua era para la purificación. Hermanos, lo que no podía faltar realmente en una boda judía, ¿sabéis lo que era? El agua. ¿Por qué? Nos lo explica muy bien Marcos 7, 3 y 4. Marcos 7, 3, 4, Marcos 7, 3, 4 nos dice, porque los fariseos y todos los judíos, aferrándose a la tradición de los ancianos, si muchas veces no se lavan las manos, no comen. En el 4 nos dice diciendo, y volviendo a la plaza, si no se lavan, no comen. Y otras muchas cosas hay que tomaron para guardar, como lavamiento de los vasos de beber, los jarros, los utensilios de metal y los lechos. Todo tenía que estar limpio. Tú imagínate en una boda que más de un plato se cae, más de un tenedor se cae. Algunos se caería y se tendría que lavar los pies, se tendría que lavar las manos. Lo que no podía faltar era agua. Y el agua antes no era como ahora que tú vas al grifo, llenas las tinajas y ahí las tienes. No, antes se tenía que ir al pozo. Los sirvientes eran una especie como de bomberos que tenían que ir constantemente a coger agua. ¿Para qué? Para la purificación. No se pensan que estaban limpios y se limpiaban externamente. Y ya podían hacer cualquier cosa. La pregunta aquí, ¿hay que escoger agua o vino? Bueno, pues Jesús lo tenía claro. O sigues con tus costumbres y te crees que lo de afuera realmente adora, o es el interior. En Marcos 7, 8, en el mismo pasaje antes, 5 versículos más para adelante, Jesús dice, porque dejando el mandamiento de Dios, os aferráis a la tradición de los hombres. Y mirad que dice, la tradición de los hombres, los lavamientos de los jarros y de los vasos de beber, y hacéis otras muchas cosas semejantes. Estaban obcecados con la limpieza. Cuando Jesús les está diciendo, olvidaros que son costumbres, que no tiene que ver nada con la limpieza externa, porque lo que contamina es el interior. Lo que contamina al hombre es lo de dentro y no lo de afuera. Y Jesús a más de uno escandalizaría lo que hizo en la boda. Madre mía, ha gastado todas las tinajas en vino
y no queda agua. A lo mejor más de uno se quedaría sin comer. Los que se van en el espíritu dejan la carne en casa. Alguno a lo mejor se iría, enfadado. Alguno dejaría incluso su asiento, se iría. Hermanos, el vino en la Biblia tiene un significado. Y es que aparece muchas veces como alegría, como bendición, como prosperidad. Y va mucho más allá, hermanos, porque el vino representa la sangre de nuestro Señor Jesucristo, que es la que realmente nos limpia de todo pecado. ¿Qué eliges? ¿Tradición, agua, que no limpia nada a tu interior? ¿O vino, esa preciosa sangre de Cristo Jesús que nos limpia de todo pecado? Ya no seguimos reglas ni tradición. Jesús cambia la adoración. Nos está diciendo, ya no son cosas externas, que tienen que ver algo con el corazón. ¿Y cómo es eso? Pues Juan nos lo va a explicar, lo deja suspendido, porque nos lo va a explicar en el capítulo 4 con la mujer samaritana, donde ya, como una pincelada, le dice, vosotros adoráis lo que no sabéis, nosotros adoramos lo que sabemos, porque la salvación viene de los judíos. Dice, mujer, créeme, que la hora viene, todavía no, pero va a venir, cuando todo esto va a cambiar, porque ni en el monte este, ni en Jerusalén, ni en este adoraréis al Padre. Cambia completamente la adoración. Era totalmente costumbres, sacrificios, ni templo, ni Samaria, ni Jerusalén, nada de eso. La adoración no es eso. La adoración soy yo, en espíritu y en verdad. Es a quien vais a adorar al Padre a través de mí. Cambia completamente todo. Y tercero y último punto para terminar. Cambio en la provisión. ¿Qué nos dice en Juan 2:7? Dice, Jesús les dijo, llenad estas tinajas de agua. ¿Y hasta dónde las llenaron? Hasta arriba. Mirad, de no tener vino, a tener vino, ¿hasta dónde? Hasta arriba. 600 litros de vino. No se queda corto, no se queda justo, sino que está de sobra. La viuda se quedó sin aceite, vino Elías y la provisión no se quedó corta, sino que tenía de sobra. La multiplicación de los panes hizo ese milagro ante más de 5.000 personas, no se quedó corto. ¿Sabéis cuántos sobraron? 12 cestas. Yo creo que sobraron 12 cestas para darle una a cada discípulo para que se acordaran de lo gran, maravilloso y que Dios todo lo puede. Tomar un regalo. Acordaros que Dios provee siempre y todo, porque en Él lo tenemos todo. Él está en nuestras vidas diarias. Él puede andar por el mar y puede proveerte de 1 litro de leche en tu casa. Aquí nos dice que manifestó su gloria. Mirad, y Jesús puede manifestar su gloria de una manera esplendorosa con 3 discípulos suyos en el monte, en la transfiguración, como en tu casa, proveyéndote cada día de lo que necesitamos. A veces queremos ver cosas grandes, pero el Señor está y se manifiesta en milagros, que tenemos que ver como señales. Que nosotros estemos aquí, por eso he empezado, esto es un milagro. Que cada vez que nos despertamos por la mañana es un milagro. Que ver nacer a un niño es un milagro. Y todo eso nos da señales de que hay un creador, que hay alguien que da vida, que hay alguien que nos sostiene, que hay alguien que nos provee. Pero la gente, cuando ve lo normal, ya no cree ni en los milagros. Creen más en el azar y en otras cosas, que hay alguien que realmente gobierna y controla el universo. El Génesis empieza, como he dicho, con una boda, Juan empieza con una boda y Apocalipsis acaba con una boda. Voy a terminar con este versículo, que es con el que hemos empezado la alabanza, Apocalipsis 19, versículos 7 y 9. Nos dice así, gocémonos y alegrémonos y démosle gloria,
porque han llegado las bodas del Cordero y su esposa se ha preparado. Y a ella se le ha concedido que se vista de lino fino, limpio y resplandeciente, porque el lino fino en las acciones justas de los santos. Y el ángel me dijo, escribe, bienaventurados los que son llamados a la cena de las bodas del Cordero. Y me dijo, estas son palabras verdaderas de Dios. Hermanos, y además en esa cena va a haber vino, como nos dijo el Señor Jesús, que ya no beberé de este fruto hasta que estéis conmigo en mi presencia. Hermanos, hay una hora marcada en el calendario, en la que la gran señal aparecerá en el cielo, Jesucristo. Y todo aquel que cree en Él, solo Él es mediador entre Dios y los hombres, que es Jesucristo, el único Salvador, quien derramó su sangre para perdonar nuestros pecados. Si te has arrepentido y has creído en Él, prepárate porque nos vamos de boda. Que Dios os bendiga.